Mi hermana me humilló frente a toda nuestra familia y me llamó obrero con desprecio. Yo no dije nada, solo observé, sabiendo que en pocos meses ya no tendría la beca que yo le estaba pagando, y que su farsa se acabaría. Tengo 34 años, soy el hermano mayor y me dedico a la gestión de obras. Para mi familia, eso me convirtió en una especie de comodín, el que arregla, el que carga y, sobre todo, el que paga. Al parecer, como no trabajo en un escritorio y no uso frases rimbombantes, para ellos no valgo. Nunca les importó que yo dirigiera proyectos millonarios o que tuviera equipos enteros bajo mi responsabilidad, asegurándome de que todo saliera bien y sin accidentes. No, para mi familia, yo solo era el que levantaba cosas pesadas. Llevo casi una década en esto. No ando presumiendo, no subo fotos de mi trabajo. Me limito a cumplir, cobrar y seguir adelante. Soy tranquilo y reservado, pero de alguna manera, siempre fui el primero al que llamaban cuando todo se venía abajo. Mi hermana Vera, en cambio, siempre fue la joya de la familia. Desde que entró a esa universidad de élite, todos daban por hecho que tenía una beca completa. Mis papás no paraban de presumirlo. En las reuniones familiares, en redes sociales, todo giraba en torno a ella, ver a esto, ver a aquello, un futuro brillante. Siempre fue el centro de atención. Y no es que yo estuviera resentido. Desde chico, entendí que no sería la estrella de la familia, así que hice mi propio camino. Trabajé en la construcción mientras estudiaba, pagué mi carrera con mi esfuerzo. Me gradué sin fiestas ni reconocimientos, pero entonces pasó algo que, honestamente, no sé cómo explicar del todo. Tal vez fue por protegerla, tal vez por evitar que mis papás se sintieran defraudados. El punto es que sin decir nada, empecé a pagarle sus estudios. Primero fue la inscripción, luego la renta, más tarde los libros y después el seguro del coche. No soy alguien fácil de manipular y, sin embargo, lo hice. Mis papás estaban tan metidos en su supuesto éxito que pensé que, como yo podía pagarlo, simplemente debía hacerlo. Me iba bien, me habían ascendido a jefe de obra, tenía ahorros, así que pagué todo en silencio. Durante 3 años transferí más de $56,000 para cubrir su educación sin decirle a nadie. No lo hacía por reconocimiento, solo cumplía y me mantenía al margen, enviando el dinero a tiempo y saludando en las fiestas. Mientras tanto, mis papás seguían creyendo que ella tenía una beca. Les decían a los parientes que Vera era independiente, brillante, un ejemplo. Yo tomaba mi café en silencio mientras me decían, Iván, deberías seguir el ejemplo de tu hermana. Ella sabe aprovechar las oportunidades, no como tú, que solo sabes andar con botas de trabajo. Yo asentía y cambiaba de tema. ¿Qué iba a decirles? Papá, tu hija ejemplar es un fraude y yo lo estoy pagando todo. Sí, claro que iba a salir bien. Al principio, ni siquiera me molestaba. Pensaba que quizá estaba pasando por un mal momento, me enorgullecía poder ayudarla. Al menos mi dinero tenía un propósito. Pero luego la cosa cambió. Las peticiones dejaron de ser solo para temas académicos. Empezaron a llegar para viajes de vacaciones, compras, una nueva computadora porque la suya ya no servía para sus tareas de diseño. Todo era urgente. Solo esta vez, me escribía. Sabes que no te pediría nada si no fuera importante. Yo suspiraba, abría la aplicación del banco y hacía la transferencia. Y cada vez pensaba, esta es la última, pero nunca lo era. En su penúltimo año, Vera empezó a salir con un tipo. Lo llamaré Tomás. El clásico niño rico, con camisas planchadas, reloj caro y peinado de catálogo, estudiante de maestría en negocios. De pronto, su perfil en redes se convirtió en un altar para él. Todo eran frases como, me impulsa a ser mejor, cree en mí, con hashtags internos que ni entendía. Hasta ahí, bueno, no era asunto mío, pero un día me llegó un correo del departamento de donantes de la universidad. Querían agradecer a las personas que habían aportado más de $50,000 para apoyar a los estudiantes y mencionaban a Vera por su nombre. Planeaban un pequeño evento con cena para reconocer ese apoyo familiar. Yo ni pensaba ir, pero antes de que pudiera responder, Vera me llamó. Estaba nerviosa. Iván, ¿te llegó algo de la universidad? ¿Sobre qué?, pregunté. Lo de la cena de donantes.
Creo que pusieron tu nombre o algo así. Sí, recibí el correo, le dije. Pues puedes no ir. Soltó demasiado rápido, ¿por qué? Porque Tomás no sabe, admitió. Cree que tengo una beca. Podría enterarse. Me molestó el rumbo de la conversación. No solo estaba ocultando la verdad, me estaba borrando de la historia, como si mi existencia fuera una mancha en su relato perfecto. Para ella, Tomás era el príncipe financiero del futuro y yo, el obrero con tierra en las uñas que arruinaba las fotos. La universidad sabe que no es él, dije. Les escribí y les dije que no podía asistir, que era por asuntos familiares. Pero necesito que tú también te hagas a un lado. Me pareció raro. No era solo por Tomás. Sentí que era por mí, que simplemente no encajaba en la mentira que había creado. Así que la provoqué un poco. ¿Y si me presento de todos modos? Sin avisarle a nadie, me siento en el fondo, aplaudo y me voy. ¿Qué tiene eso de malo? Hubo una pausa, y entonces su tono cambió. Vamos, Iván, dijo, como si mi nombre le diera asco. Trabajas en obras. Ni siquiera tienes un título universitario. Si te presentas ahí, vestido como crees que es formal, no solo das pena, lo arruinas todo. ¿Para quién?, pregunté. No entiendes. Esa gente no es como tú. Se dedican a finanzas, política, derecho internacional. No usan camisas de cuadros ni botas con punta de acero. Si vas con tu energía de jefe de obra, creyendo que eres importante, por favor, se rió. ¿Qué vas a mostrar? ¿Tus callos? ¿Vas a contarles que me apoyaste revolviendo cemento? ¡Qué inspirador! Y no terminó ahí. Tomás está aspirando a entrar a Goldman Sachs. Sus amigos son herederos de bancos. No puede estar saliendo con alguien que dependió de su hermano obrero, que abandonó la universidad para mandarle dinero por Venmo. Tu sola presencia no arruina la noche, la destroza. No dije nada. Creo que por eso fue tan brutal. Y ni se te ocurra hacerte el mártir de que lo pagaste con tarjeta. Tú tienes tu trabajo, tu trabajito. Este es el mío. No te metas en esto, por favor. Después de colgar, me quedé inmóvil unos minutos intentando digerir lo que acababa de escuchar. Al parecer, ahora ser financieramente responsable es motivo de vergüenza. Pero en ese momento, lo único que me pasaba por la cabeza era una certeza: cuando alguien cava su propia tumba, uno no le quita la pala, solo espera. Y eso era exactamente lo que yo hacía, esperar el momento en que todo encajara. La pieza final que justificara encender la mecha, con pruebas, recibos y todo a la vista de todos. Ella también dijo que yo tenía vibras de padre, como si fuera una vergüenza haber sido el que cubrió silenciosamente los gastos que ella no podía afrontar. Pero yo ya había invertido demasiado, solo quedaba un año más. Sabía que si dejaba de sostener todo eso, el castillo de naipes se vendría abajo. Mis padres quedarían destrozados, Vera se vería humillada y de alguna manera, yo terminaría siendo el villano de la historia. Después de esa llamada, decidí poner a prueba los límites. Dejé de responderle de inmediato. Me tomaba mi tiempo para hacerle las transferencias. Una vez me pidió dinero urgente para un código digital de un libro. Lo dejé pasar 3 días antes de enviárselo. Me llamó 4 veces, nerviosa. Me acusó de estar saboteando su futuro y de actuar de forma inestable. Es curioso cómo cambian las cosas cuando eres la cartera con patas. Poco después, subió una historia a Instagram, un clip boomerang junto a Tomás con la leyenda "El esfuerzo da frutos". Casi escupo el café. Al parecer, ahora pedir fondos es un acto de trabajo duro. No respondí en el momento. Esperé un día y luego le mandé un mensaje: ten cuidado con cómo hablas de quien cubre tus cuentas. El dinero tiene memoria. Me contestó con un emoji riéndose. Me dijo que estaba siendo exagerado. Es tu familia, escribió. Es lo que se supone que debes hacer, como si fuera un servicio de suscripción de por vida, sin agradecimientos, sin reconocimiento, solo algo que debía funcionar en automático. Me quedé mirando ese mensaje por un buen rato. Pensé en contestarle, en decirle que ya pasábamos los $60,000 que aún seguía pagando. ¿Pero para qué? Ella no escuchaba.
No me veía como alguien a quien le debía algo, sino como alguien de quien podía seguir sacando provecho. Así que decidí quedarme callado. No por miedo, sino para que creyera que yo seguía en el juego. No iba a gritar, lo mostraría. Y cuando lo hiciera, no solo ella lo escucharía, todos lo harían. Una semana después, una prima me llamó para contarme que Vera andaba diciendo que yo apenas había terminado estudios en un instituto comunitario y que no tenía ambiciones. Incluso se burló, diciendo que probablemente hice trampa para graduarme en construcción. Palabras atrevidas para alguien que no pudo pasar ni un semestre sin reprobar introducción a la economía. Entonces, saqué los recibos. Busqué todas las confirmaciones de pago, inscripciones, hospedaje, códigos de libros, seguro del coche. Grabé las pantallas de los correos con la universidad. Lo organicé todo en un PDF, no porque ya tuviera un plan para soltar la bomba, sino porque necesitaba reafirmar que no estaba loco, que la vida que ella presumía se sostenía gracias a mí y aún así tuvo el descaro de llamarme una carga. Poco después, mis papás vinieron a cenar. Hacía mucho que no lo hacían. Preparé carne asada, les ofrecí bebidas y por un instante pensé que podríamos conversar como adultos. A la mitad de la comida, mi papá me preguntó si alguna vez había considerado volver a estudiar, quizá una maestría en administración o algo más a largo plazo. Le respondí que llevaba años coordinando proyectos de millones, construyendo hospitales, manejando equipos, permisos municipales y calendarios que pondrían nervioso a un abogado. Se rió entre dientes y dijo, «¿Pero sigue siendo construcción, hijo?». Miré hacia el otro extremo de la mesa. Vera hablaba sobre su grupo de investigación y lo emocionada que estaba por aplicar a una beca. Mentira absoluta. Hacía 2 días, yo le había pagado una inscripción atrasada y aún así, ella sonreía mientras mi papá murmuraba «qué bien». Así que decidí lanzar una piedra al estanque. ¿Alguna vez te ha contado que le estoy pagando la universidad desde que se le acabó la beca? Mi papá ni levantó la vista. ¿De qué hablas? Vera siempre ha tenido beca completa. Así fue como entró a esa escuela. Me quedé perplejo. No está mal, se me olvidó. Pero a veces las cosas cambian, intenté aclarar. Me interrumpió tajantemente, no con Vera. Ella es responsable. Siempre lo ha sido. Esa frase me golpeó. Siempre lo ha sido, como si yo no hubiera sostenido todo ese montaje con transferencias bancarias y noches sin dormir. Le pregunté si alguna vez había visto un estado de cuenta reciente. Me miró por fin con una expresión helada. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Confiamos en ella. No es como tú, siempre dudando de todo. Y ahí todo encajó. No solo la creían, necesitaban creerle. Porque si la hija modelo no era tal cosa, ¿en qué los convertía eso a ellos? En unos padres que apostaron todo al caballo equivocado, ignorando al que en silencio mantenía las luces encendidas. Esa noche, revisé cada pago, reajusté el presupuesto y tomé una decisión, una falta de respeto más, un elogio falso más, y sería el fin. Pero no en privado, sería frente a todos, con pruebas en mano. 2 meses antes de su graduación, mi mamá me llamó para contarme sobre una gran cena familiar que estaban organizando. «Será en casa de Giovanni», me dijo emocionada. «Tu papá hizo la reserva para 20 personas. Vendrán todos los tíos y tías, incluso el asesor de Vera quizá pase a saludar». «Suena bien», le contesté. Hubo una pausa. «Entonces vas a venir», como si casi se les hubiera olvidado incluirme. Dije que sí. En las semanas previas, entre el trabajo y las nuevas emergencias de Vera, apenas respiraba. «El costo de la ceremonia hay que cubrirlo ya», escribió. «Si no, no me dejarán desfilar. Necesito toga y birrete. ¿Puedes ayudarme? Solo esta vez, hay un evento formal de fin de curso, Tomás estará con toda su fraternidad empresarial. Necesito un vestido. Es mi última oportunidad de hacer contactos antes de graduarme». Cada vez que enviaba el dinero, me repetía que ya casi acababa. La noche de la cena, estuve a punto de no ir. Estaba agotado. El proyecto era una locura. Tenía informes pendientes, pero algo dentro de mí me empujó. Me duché, me puse el único traje decente que tengo y manejé hasta la casa de Giovanni.
El restaurante estaba lleno de rostros familiares con los que apenas cruzo palabra. Tías preguntando cuándo me iba a casar, primos dándome palmaditas en la espalda y preguntando si aún trabajaba con las manos. La cena fue justo como me la imaginé. Todo el mundo adulando a Vera, mi tío hablando de su gran éxito, mi tía elogiando su disciplina y Tomás, su novio con esa chaqueta ridícula de botones dorados, con el brazo alrededor de su silla, como si fuera el dueño del lugar. Yo, en el extremo de la mesa, junto al hijo de mi prima que no levantó la vista de su teléfono. Después del postre, comenzaron los brindis. Mi papá se emocionó hablando de cómo Vera logró todo por sí sola y de lo orgulloso que estaba de que nunca pidiera ayuda. En esta familia, dijo alzando la copa, creemos en la autosuficiencia y nadie representa eso mejor que mi hija. Yo solo pensaba en los $56,000 de autosuficiencia que yo había financiado. Vera lo absorbía todo, sonriendo con esa falsa modestia, bajando la mirada y luego levantándola con los ojos brillantes. Entonces se levantó para dar su propio brindis. Agradeció uno por uno a sus profesores, a sus amigas, a su increíble novio por creer en sus sueños. Agradeció a mis papás por su apoyo emocional, incluso agradeció a su profesor de matemáticas de la preparatoria por haber visto su potencial. Ni una sola mención hacia mí. Lo único que podía pensar era que justamente esa misma mañana, había transferido $850 para sus gastos de graduación y la tramitación de su expediente final. Luego me miró, alzó su copa y con una sonrisa extraña, dijo, algunas personas gastan dinero para sentirse necesarias. Yo tuve apoyo real, del que de verdad importa. Todos rieron como si hubiese contado un chiste genial. Tomás le dio un beso en la mejilla. Mi papá asintió como si ella acabara de dar una charla inspiradora, en lugar de haber soltado una crítica disfrazada al tipo que pagó cada centavo de su educación. No supe qué me pasó. Tal vez fue su sonrisa. Tal vez fueron 3 años de ser invisible. O quizás fue la forma en que Tomás tenía el brazo sobre el respaldo de su silla, como si él fuera quien había hecho posible todo aquello. La observé en silencio. Mis manos habían sido el andamiaje invisible de toda su carrera universitaria y ella se comportaba como si hubiese levantado cada ladrillo sola. Dejé el vaso de agua sobre la mesa y solté, fallaste después del primer año. Yo pagué todo. Les mentiste a todos. Y ahora finges que el tipo con el que te acuestas fue quien cubrió la cuenta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír cómo se derretía el hielo en los vasos. El rostro de Vera se congeló en una especie de media sonrisa, como si su sistema hubiese colapsado. Tomás parecía desorientado. Mi mamá se llevó una mano al pecho como si le faltara el aire. Vera intentó hablar, eso no es. Yo no. Mi papá enloqueció. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó con dureza. Me limité a encoger los hombros. Solo estoy aclarando los hechos. Iván, siseó Vera. Estás haciendo el ridículo. Mi papá me miró, luego a ella, y volvió a mirarme. Este no es el lugar para jugar tus juegos. No es ningún juego, le respondí mientras sacaba el teléfono del bolsillo. Puedo mostrarte los pagos. Cada recibo, cada correo de confirmación. Cada vez que la universidad me contactó a mí, no a Tomás, cuando surgía un problema. Vera lloraba con esas lágrimas perfectamente medidas que no querían arruinar su maquillaje. Está mintiendo, dijo ella mirando a Tomás. No sé por qué hace esto. Tomás simplemente la observó, luego me miró a mí y lentamente apartó su silla de la de ella. Mi papá me señaló. No voy a olvidar esto. Le debes una disculpa a tu hermana. Ella siguió estudiando, ella merece respeto. No tú. Clásico. El tipo que termina la carrera, que tiene una vida estable y que paga sus propios estudios, además de los de otra persona, no merece respeto. Pero la que miente, fracasa y vive a costa ajena, sí, porque sabe sonreír en las fotos familiares y aparentar tener metas más sofisticadas. La construcción puede pagar cuentas, pero no impresiona en las fiestas. Solté una risa breve. Respeto, repetí. Papá, ella les ha estado mintiendo durante 3 años. Yo he pagado todo en silencio. Eso es absurdo, intervino mi madre.
Vera tiene una beca completa, nosotros vimos las cartas hace 3 años. ¿Viste alguna después del primer año?, pregunté. El rostro de mi mamá se tornó confuso mientras intentaba recordar. No quería decepcionarlos, continué. Me lo dijo. Vino a mí. La ayudé y ahora está ahí sentada, fingiendo que nada pasó. Y entonces solté toda la verdad. Cada dólar que cubrí, cada mensaje del departamento de cuentas, cada cargo de su tarjeta de emergencia que yo pagué. Mientras ella subía selfies en el spa, yo cubría todo. Incluso le pediste a la universidad que no me invitaran a los eventos de donantes porque dañaba tu imagen. Las miradas en la mesa lo dijeron todo. Mis tíos clavaron la vista en sus platos. Tomás retiró su brazo del respaldo de su silla. A partir de hoy, dije levantándome y dejando la servilleta sobre la mesa, te las arreglas tú sola. Buena suerte con eso. Me fui. Mientras subía al coche, escuché pasos detrás de mí. Era Tomás. Oye, hermano, dijo con el ceño fruncido, de verdad parecía confundido. ¿Es cierto que tú pagaste todo? Asentí en silencio. No mames, exclamó pasándose una mano por su peinado perfecto. Ella me dijo que tenía una beca completa, que sus papás la ayudaban con los gastos. Pues ya lo sabes, le respondí mientras abría la puerta. Espera, dijo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Unos 72,000 dólares, le contesté sin rodeos. Sus ojos se abrieron como platos. Joder, no sé ni qué decir. No tienes que decir nada, le respondí. Solo pensé que deberías saber en lo que te estás metiendo. Esa noche, al llegar a casa, entré al portal universitario de Vera. Sí, estaba a mi nombre. Desactivé la opción de pagos recurrentes. Cancelé la tarjeta de crédito que le había dado para emergencias. Borré mi información de pago del sistema del portal de su apartamento. Ni siquiera estaba enojado, solo agotado. Al día siguiente, apagué el móvil y me fui a trabajar. Cuando por fin lo encendí esa noche, tenía 11 llamadas perdidas, 6 de Vera, 3 de mi madre, 2 de mi padre. Vera había enviado como 20 mensajes de texto. El primero, ¿qué diablos, Iván? La escuela acaba de bloquear mi cuenta. Después, esto no tiene gracia. Tengo los exámenes finales pronto. Luego, contesta el teléfono. Y finalmente, lo siento. ¿Eso es lo que quieres oír? Por favor, llámame. Solo le respondí, tú dijiste que no era parte de tu historia, así que me retiré. Al día siguiente, el móvil no dejaba de sonar. Terminé apagándolo del todo. En el almuerzo, mi capataz me preguntó, ¿todo bien? ¿Problemas familiares? Le dije, te entiendo. He pasado por eso. Eres buen trabajador, Iván. No dejes que esa chingadera te afecte, me respondió. Y no dijo más. Ni preguntas, ni juicios, solo respeto por los límites que estaba poniendo. Fue un alivio. 2 días después, mi mamá dejó un mensaje de voz. Sonaba confundida. Iván, mi amor, estamos intentando entender qué pasa. Vera dice que hay un problema con su cuenta universitaria. ¿Puedes llamarnos, por favor? Tu padre está bien, solo está molesto, pero necesitamos hablar de esto. No devolví la llamada. Me enfoqué en el trabajo, en la remodelación del hospital que por fin estaba tomando forma, en el nuevo puesto de gerente que llevaba tiempo considerando y que nunca había tenido la energía para perseguir por estar resolviendo las crisis de Vera. La ceremonia de graduación de Vera fue pospuesta por problemas administrativos. Eso me lo contó mi tía cuando me llamó para saber si asistiría. Por ahora no hay ceremonia, le dije. ¿Cómo que no hay?, me preguntó. Vera lleva meses hablando de eso. La universidad no la dejará graduarse hasta que pague lo que debe, le respondí. Pero pensé que tenía una beca. Pregúntaselo a ella. Una semana después de aquella cena, recibí un mensaje de Tomás. Oye, hermano, no tenía idea de todo esto. De verdad creía que tenía una beca. Esto es un desastre.
Lo siento, supongo que el señor MBA perfecto no quiso seguir con una novia que de pronto arrastraba una deuda de $56,000. Supe por mi prima días después que Vera terminó con él justo después de la cena. Al parecer, Tomás le dijo que no podía continuar con alguien en quien ya no confiaba. Supongo que para él eso encajaba con su rígida ética de negocios. Mi papá me llamó finalmente, tras casi 2 semanas de completo silencio. Su voz ya no sonaba molesta, más bien cansada. La universidad dice que Vera debe más de $60,000, comentó sin rodeos. No le entregarán el título hasta que pague todo, respondí con frialdad. Me parece bien. Él suspiró. No sabíamos que era tan grave. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. ¿Habría cambiado algo? La línea quedó muda. Luego, como si con eso bastara para justificarlo todo, soltó: «Es tu hermana». A lo que le contesté: «Yo soy tu hijo». Pero eso nunca pareció tener tanta importancia. Otro silencio. Finalmente preguntó: «¿Podrías ayudarla solo esta vez?» Negé de inmediato. Ella misma se encargó de dejarme fuera de su historia de logros. Que se las arregle sola. Colgó sin despedirse. De nuevo, me enteré por mi prima de que Vera había tenido una crisis, que mis papás discutían acaloradamente, culpándose mutuamente. Nadie podía creer que el callado de Iván hubiese estado financiando todo en secreto. La imagen del hijo perfecto se desmoronaba. Mientras tanto, yo seguía con mi vida. Recibí el ascenso por el que tanto había trabajado. Remodelé mi apartamento, y por primera vez en años, dormía sin que el teléfono vibrara con mensajes de emergencia pidiéndome más dinero. Unas 3 semanas después de aquella cena, Vera apareció en la obra donde trabajo. Evadió a seguridad y cruzó el patio a paso firme, despeinada, sin casco, con la desesperación reflejada en el rostro. «Iván», gritó haciendo que todos se giraran a mirarla. Me acerqué con calma y le tendí un casco. «Normas del sitio», le dije. «No contestas mis llamadas», espetó mientras se lo ponía a regañadientes. «Me suspendieron en la universidad. Mis tarjetas no funcionan. Estás en mi lugar de trabajo, Vera». «No es el momento ni el sitio», le respondí firme. «Está bien», murmuró, notando que los obreros nos observaban con atención. Me equivoqué. Detrás de mí, algunos compañeros intercambiaban miradas cómplices. Llevaban años a mi lado. Sabían de mis sacrificios. Ellos no preguntaban por títulos. Valoraban la honestidad y la responsabilidad. Todo lo que a Vera siempre le faltó. «Mira, quizá podamos», empezó a decir. «Iván», gritó Mike desde el otro extremo de la obra, agitando una carpeta. «Perdón la interrupción, jefe, pero Johnson y su equipo necesitan tu aprobación para cerrar la instalación eléctrica del ala este. Podemos esperar unos 20 minutos si hace falta», añadió echando un vistazo a Vera. Ella pareció encogerse al ver a todos esos hombres aguardando por una decisión mía. Bajó la voz. «Todo se está viniendo abajo, no me darán el título». Tomás se fue. «Mamá y papá discuten todo el tiempo». Asentí sin emoción. «No sé qué hacer», dijo con los ojos brillantes de lágrimas. «No puedo devolver esa cantidad de dinero. No tengo salida». Se secó el rostro temblorosamente. Después de la cena, le pedí ayuda a papá. No sabía a quién más acudir. Esperé en silencio. Me dijo que no, susurró. Dijo que esto era culpa mía, que había mentido y que debía resolverlo sola. Fue muy frío. Dijo que si hubiera sido honesta desde el principio, tal vez todo sería distinto, pero que ahora no me rescataría solo para seguir alimentando la mentira. Entonces me miró de una forma extraña, como si por fin estuviéramos del mismo lado. Pero no lo estábamos. Un obrero pasó cerca y me saludó con respeto: «Buenos días, Iván. El acero llega a tiempo». Vera observó la escena. Por primera vez, pareció ver quién era yo en realidad. Allí no era un ruido de fondo. «¿Estás disfrutando esto?», me preguntó entre indignada y herida, «verme así, frente a tus amigos de la construcción». «Estos hombres respetan el trabajo duro y la honestidad», le respondí con calma.
Podrías intentar algo de eso algún día. Pero soy tu hermana, insistió. ¿Y qué clase de hermana has sido tú conmigo?, pregunté en tono seco. No hubo respuesta. Tengo que supervisar un hospital. Deberías irte. Se quedó inmóvil unos segundos antes de marcharse. Al volver a revisar unos planos, escuché a uno de los chicos decir por lo bajo: parece que alguien por fin entendió que el dinero no cae de los árboles. Subí al segundo piso. Vera ya se había ido. Mejor así. Había asuntos reales que resolver. Pensé que todo había terminado, que al fin me dejarían en paz, pero me equivoqué. Un mes más tarde, mis padres aparecieron en la puerta de mi apartamento. Se veían diferentes, más gastados. Mi mamá habló con una voz apenas reconocible: ¿podemos pasar? Me hice a un lado. Se sentaron en el sofá nuevo, el que compré con el dinero que ya no le enviaba a Vera. El silencio se hizo pesado. Mi papá se aclaró la garganta unas cuantas veces antes de hablar. Nos equivocamos, dijo finalmente, y se notaba que cada palabra le costaba. No comprendimos lo que estabas haciendo, ni cuánto estabas soportando. Mi mamá asintió. Vera nos contó todo. Sobre la beca, sobre los correos, sobre cómo intentó atribuirle el mérito a Tomás. No respondí, solo me quedé sentado, escuchando. Ella está pasando por un mal momento, continuó. Mi papá tuvo que regresar a casa. La universidad no le entregará el título hasta que salde la deuda pendiente. Asentí levemente. Sí, así suele funcionar. Cae un silencio espeso. Queremos pedirte disculpas, dice mi mamá al fin. Lo que tu padre dijo en aquella cena fue cruel. No entendimos lo que ocurría. Los observé a ambos. Estas personas que me criaron, que nunca se tomaron el tiempo de preguntarme en qué estaba trabajando mientras hacían de Vera el centro de su mundo. Bueno, respondí escuetamente. Papá se acomodó en el asiento, incómodo. Estamos enfrentando algunas dificultades económicas. Estamos atrasados con la hipoteca. Es algo temporal, hasta que consiga un empleo más estable. Ahí está. No queríamos pedírtelo, se apresuró a decir mi mamá. Pero ¿cómo has sido tan generoso con Vera? Estuve a punto de soltar una carcajada. Claro, dije con calma. Voy a ayudarlos. Sus rostros se iluminaron por un momento, hasta que agregué: después de que Vera me devuelva hasta el último centavo que le di, hablamos. La alegría desapareció de inmediato. No hoy, proseguí con voz firme. Tómense su tiempo. Cuando estén mejor, podremos conversar. Sin gritos, sin dramatismos, solo límites claros. Se miraron entre ellos, luego me miraron a mí. Poco a poco se dieron cuenta de lo que habían perdido. No solo el dinero, sino la red de seguridad que nunca valoraron. Ese apoyo silencioso que sostenía su imagen de familia ejemplar. Papá abrió la boca como si fuera a replicar, pero la cerró enseguida. Mamá miró sus manos, inquieta. ¿Cómo vamos a conseguir esa cantidad de dinero?, preguntó mi padre al fin. No lo sé, le respondí. ¿Cómo se suponía que yo lo haría? No tuvo respuesta. No dije nada más. No hizo falta. Se fueron unos minutos después, con despedidas torpes y promesas vacías de mantener el contacto. No he sabido de ellos desde entonces. Me enteré por mi primo de que Vera consiguió empleo en una librería del centro comercial. Me dijo que está ahorrando para entrar a un instituto comunitario. Mis padres tuvieron que mudarse a una casa más pequeña que aquella de la que tanto presumían. Yo obtuve ese ascenso. Me compré una pequeña cabaña en las afueras para escapadas de fin de semana. Empecé a salir con alguien que realmente se interesa por cómo me fue en el día. Nunca publiqué en redes sociales nada sobre mi familia o lo tóxicos que fueron. No envié mensajes llenos de rabia. Simplemente, retomé mi vida sin alardes. El tiempo siguió su curso. Recibí otro ascenso. Ahora como ejecutivo senior de proyectos. Superviso varios sitios a la vez. Mi nueva pareja se mudó conmigo. De mi familia solo supe por rumores. Vera seguía en la librería, mis padres continuaban en esa casa más modesta.
Ninguno de ellos me quitaba el sueño. El contacto directo desapareció, salvo por algún mensaje esporádico a través de mi primo. Nada personal, nada profundo. Hasta que un día llegó un sobre sencillo por correo. Adentro, un cheque por $500 y una nota escrita a mano, primera cuota. Sé que no es mucho, pero es un comienzo. Miré el cheque. No sentí orgullo, solo la confirmación de que ahora el respeto que nunca manifestó con palabras se estaba reflejando en pagos mensuales. Por primera vez, era ella quien tenía que cumplir plazos. Tal vez era el sueldo de una semana, quizá más. Pensé en romperlo, devolvérselo, decirle que lo conserve, pero lo deposité sin responder. Al mes siguiente, llegó otro cheque, el mismo monto, sin nota. Y al siguiente mes, otro más. 6 meses después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Vera. Cambié de teléfono. Solo quería asegurarme de que estuviera recibiendo los cheques. Respondí, sí. Eso fue todo. Volvió a intentar, estoy por terminar mi técnico. Estoy tramitando el pase a la universidad estatal para obtener el título, esta vez en otra carrera. ¿Contabilidad? No respondí. Ya no es mi asunto, pero los cheques siguen llegando cada mes sin falta. Yo simplemente los deposito. A veces me pregunto si está esperando un gran gesto de perdón. Que le diga que todo está bien, que volvamos a lo de antes. Eso no va a pasar. Hay puentes que no se reconstruyen. Quizá en 10 años, cuando termine de saldar la deuda. Tal vez, o tal vez no. En cualquier caso, duermo tranquilo sabiendo que ya no soy el cajero automático de nadie. Puede llamarlo cuotas si quiere, pero lo que en realidad está comprando es una lección sobre consecuencias. Y vale cada centavo. Verla esforzarse en una universidad comunitaria mientras trabaja en un comercio es probablemente la primera experiencia con valor real que haya tenido. El mundo real no otorga sobresalientes por promesas ni trofeos por buenas intenciones. Aquí, cumples o no cumples. Durante años cargué con todo mientras me trataban como al primo incómodo al que había que aguantar en los eventos familiares. Y ahora, que se las arreglen solos.